bienvenidos a un nuevo episodio en Moctezuma Clips. ¿Cómo están? Los estoy saludando a mitad de semana y pensé que era importante hacer este análisis de este video que realmente es de los que tienen más, digamos, visualizaciones, que tienen que ver con las participaciones de Carla de la Cuesta con su libro Toda la Luz, en las instancias en las que estaba recibiendo este acoso y este intento de censura, pero que aquí ya había salido a flote, muy a pesar de todos esos intentos de parte del INPI de hacer esto, ¿no? Entonces me parece algo interesante que habría que analizarlo completo. Entonces comenzaremos con todo lo que comienza diciendo Carmen Aristegui en este video en su canal de YouTube de Aristegui Noticias. Tanto Anabel como Maridalia comentaron el asunto con Manuel, y lo que ahí se dijo mereció una réplica que aquí leímos del abogado o de la representación legal de Gloria Trevi. Nos mandó una réplica Luis Carlos Maceo Acevedo en su carácter de apoderado legal de Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz. Y bueno, pues se refirió a la entrevista con Anabel Hernández en particular, en donde, según el abogado, se comentó falsamente que su mandante pertenecía a una red de trata y que esclavizaba a personas. Esa declaración que afirma el abogado sucedió aquí, dio paso a que se pronunciara con esta réplica, misma que ya fue leída, y para quien la quiera conocer más puede buscarla también. Bueno, en esos momentos es cuando ella Carla estaba yendo, pues digamos, a difundir un poco, a hablar de su libro a diferentes medios un poco pues más conocidos, y en ese momento llega esta carta del equipo de Gloria, de ese equipo de abogados Maceo y asociados, que ya hemos visto que han sido los que están involucrados todo el tiempo, ¿no? Cuando están queriendo hacer todo lo del INPI también. Entonces, ahí comenta Carmen Aristegui que pues se le forzó, o digamos, se le instó a que leyera esa carta. Ahí ya la había leído, y a continuación habla de que el equipo de Carla también envía una contrarréplica. Ese era el derecho de réplica, y después se lee la contrarréplica de parte del equipo de Carla de la Cuesta. Ahí queda alojada toda la información para quien quiera consultarla, si es que la quiere revisar. Y a raíz de que leímos esa réplica, recibimos una contrarréplica del apoderado de la representación legal de Carla de la Cuesta, y esta contrarréplica no la hemos leído. Es una contrarréplica amplia, es una contrarréplica que se da en un contexto en donde ya ocurrió otra cosa. Lo que se estaba comentando y criticando en este programa respecto a que ese libro podía no ver la circulación, pues finalmente vino una resolución muy relevante del Instituto de Protección Intelectual y de Derechos de Autor y lo que corresponda, y finalmente lo que se logró para efectos prácticos y este libro es que se le liberara de la imposibilidad de ser difundido, y en todo caso que el público que esté interesado lo conozca. Nos mandaron pues Recordemos eso, ¿no? Por eso me pareció importante volver como a revisitar estos videos, y este video en específico, porque no hay que olvidar el primer intento del equipo de Gloria utilizando al INPI para esto, ¿no? Y que fallan, pierden esa instancia. Nunca hay que olvidar esto. Ellos perdieron, y fue cuando lanzan lo siguiente, ¿no? No hay que olvidar esta parte para que no logren confundir a la gente, ¿no? Que imperó la libertad de expresión en ese momento. esta réplica al apoderado de Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, a quien conocemos como Gloria Trevi.
Carlos Maceo Acevedo, enviada el día 3 de septiembre de 2024 a la redacción de Aristegui Noticias, leído públicamente por Carmen Aristegui el día 5 de este mes en su programa. Y viene aquí un conjunto de consideraciones que no voy a leer porque le propuse a Carla de la Cuesta que en lugar de leer todas estas cuartillas que usted puede leer porque las vamos a subir al sitio y las puede usted revisar con detenimiento, le propusimos que dado que había ya cambiado esencialmente el contexto original, dado que se resolvió a favor del libro, pues le propuse mejor hacer una entrevista y la invitamos a este estudio para que la propia Carla de la Cuesta nos narre todo esto y esencialmente nos pueda transmitir el sentido de su contrarréplica y nos cuente pues todo lo que va envuelto en el libro mismo, en su historia, en lo que está contando y en todo este trayecto de cosas que ha vivido para que este libro pues pueda circular y la gente pueda enterarse de lo que ahí dice. Si alguna impugnación hay al contenido del libro, en todo caso, dirían algunos, pues hay caminos para replicar y para buscar algún tipo de acción legal si es que lo quisieran, pero al final de cuentas la circulación del libro pues está ya garantizada. Estamos hablando de que lo anterior pues fue señalado como una especie de censura previa de algo que no iba a poder ser conocido por la sociedad y lo que ahí diga debería ser parte de la discusión pública de lo que está planteando Carla de la Cuesta. Carla es presidenta de la Fundación Alas Abiertas y autora de este libro, Todo a la Luz. Exactamente. Bueno, son esos datos que no hay que, digamos, olvidar, porque toda esta historia, yo creo que en un futuro también va a ser algo importante saberlo, ¿no? Porque la verdad estamos esperanzados a que, por la manera en la que están respondiendo de una manera súper, digamos, bien estructurada, los abogados de Carla lo han estado haciendo pues muy bien. Entonces, esto ha, digamos, desembocado en muchas otras ramificaciones, otros hechos y otras cosas importantes que han estado ocurriendo. Por darles un ejemplo, pues el que se sumaran Marlene Calderón, Aline Hernández, Guadalupe Carrasco, Katia de la Cuesta, Edith Zúñiga y Liliana Regueiro a estas peticiones para la nulidad de la marca. Creo que esto fue el génesis para esa petición de nulidad por todo lo que después sucedió, que empezó a querer hacer continuarlo. Este título, Todo a la Luz. Y bueno, pues la réplica escrita, le propongo que la pueda usted revisar en nuestro portal Aristegui Noticias y el contenido de la misma y lo demás lo escucharemos en voz de Carla de la Cuesta esta mañana en este estudio en Aristegui Noticias. Volvemos. Voy a adelantar el video y voy a pausarlo. Y creo que lo voy a poner en una velocidad un poquito más rápida de lo normal para que no nos entretengamos y no dure tanto el video. Entonces, un segundito. Le propusimos que estuviera aquí y la réplica desde luego está disponible. La réplica ya está disponible, la contrarréplica estará disponible para quien la quiera leer, son varias cuartillas de una y de la otra, y pues aceptó esta propuesta para que en todo caso esta contrarréplica de lo que dijo aquí, bueno, de lo que se leyó aquí de la exposición de Carlos Maceo Acevedo, el abogado de Gloria Trevi, pues se pueda contestar. Déjame, bueno, Carla de la Cuesta, bienvenida. Gracias por estar aquí. Carla, muchas gracias por recibirme. Al contrario, Carla, gracias por estar aquí. Carla, bueno, es la presidenta de la Fundación Alas Abiertas y autora del libro Todo a la Luz, del cual se habló en este programa y por lo cual se hizo esta réplica y la contrarréplica. Estamos hablando de que la réplica, esencialmente, déjame empezar por aquí, nos dice, dice el texto, en México la facultad de juzgar le corresponde en exclusiva al Estado a través del Poder Judicial, por lo cual ningún particular con independencia de la profesión que ejerza puede sustituir la labor judicial ni asumir la función de tribunal revisor o Suprema Corte de Justicia en asuntos que ya fueron juzgados. Eso es lo que alega el abogado. Y en tal sentido, en el único juicio penal
En el único juicio penal que se suscitó en nuestro país, la C. Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz. Bueno, la verdad es que lo estoy intentando estar pausando periódicamente porque también, pues, para que no me vaya a afectar el haber estado reproduciendo íntegro ese video. Obviamente quien lo quiera ver lo puede volver a ver porque creo que es importante recordar ese contexto que fue en septiembre, más o menos hace 8 meses, una cosa así. Acababa de pasar este intento de censura previa y habían, digamos, fracasado en ello. Y bueno, para empezar, me pareció algo demasiado bueno, relevante, importante, que una persona, digamos, con la envergadura de Carmen Aristegui haya invitado a Carla de la Cuesta. Fue uno de los medios más, creo que, pues, importantes que la tuvo como invitada en estas instancias y en estos momentos en los que ella estaba difundiendo su libro, Toda la Luz. Entonces me pareció muy loable y, y de mucha ayuda, ¿no? Para tener el aval de una persona pues que es líder de opinión e intelectual hablando de tu libro. La verdad es que esto fue muy bueno que sucediera. Vamos a continuar con lo que sigue, que esto es pues el derecho a réplica que la carta esta que le mandan los abogados de Gloria a Carmen. O sea, como Gloria Trevi fue absuelta de todo cargo, es decir, prevaleció su inocencia. Las tres palabras las pone con mayúsculas y con mayor tinta para que se subraye que es la idea que quiere dejar aquí asentada, que es que se juzgó a Gloria Trevi en México y que prevaleció su inocencia. Esencialmente, esta es la parte principal de la réplica, y la contrarréplica pues está aquí. Abogada Carla, ¿qué dirías de todo esto? ¿Cómo nos ubicas en tu postura? Bueno, recomendarle al señor Maceo y a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento que lean el libro, porque justamente entendemos, por supuesto, que hubo 2 absoluciones, que hubo una sentencia condenatoria, y justamente lo que hace el libro, en mi total derecho de libertad de expresión, es analizar esas sentencias que, pues, sin duda, y derivado de pues de todas las declaraciones de las 11 víctimas que hacen su testimonio frente a las autoridades ministeriales y judiciales, pues no se concatenan las sentencias con respecto a lo que dijeron las víctimas. Eso es así de fácil. No estoy pretendiendo juzgar, es un análisis y tengo el derecho porque tengo las pruebas a decir que no son congruentes las sentencias con lo que dijeron las víctimas. Pero además, Carmen, el único caso que se juzgó, desgraciadamente, sí fue por una sola víctima, pero no por todos los delitos. Recordemos que además lo que sí se juzgó en contradicción con lo que dijeron las víctimas. Pero además, fíjate qué curioso, 10 víctimas más, además de esta joven por la que se llevó el caso, pues dieron su testimonio contando hechos que a todas luces representan situaciones análogas a la esclavitud, trabajos forzados, explotación, violaciones, mendicidad forzada, abortos forzados, matrimonios forzados. Y por una razón muy misteriosa, Carmen, deciden no abrir las nuevas averiguaciones previas en ese entonces o carpetas de investigación. O sea, escuchan a las víctimas y las regresan a su casa en lugar de abrir las nuevas carpetas de investigación. No entendemos por qué pudo haber sido eso. Para que ustedes me puedan entender, es como si, imagínate que yo... Fíjate, muy fuerte esto, porque yo recuerdo el haber sabido, digamos, ciertos datos de cuando ocurren esas declaraciones, eran días enteros. O sea, literalmente eran días de que literalmente todo un día estaba sentada la persona. En este caso, pues estas chicas, que algunas todavía habían salido de la organización coercitiva siendo menores de edad, estando sentadas en una banca, declarando todo el día, sin ni siquiera, pues, tener ahí un vaso de agua o posibilidad de como ir al baño. Ese tipo de cosas yo llegué a escuchar que eran las circunstancias en las que estaban haciendo estas declaraciones, porque muchas veces así es. Y yo creo que tal vez alguien
que desafortunadamente haya pasado por algo así, alguien del público que nos pudiera decir. Eh, Ustedes saben cómo son las autoridades mexicanas, desafortunadamente, y las condiciones en las que están estos juzgados, ¿no? Y pues allá Chihuahua, la verdad es que siendo el año 2000, no creo que haya estado en las mejores circunstancias eh, este lugar. Entonces, una perdedera de tiempo para ti y una falta de respeto, una bofetada, el que te tengan ahí y que no ayude eso en nada, ¿sabes? Y que no se te tome eso como una carpeta, ¿no? Como una carpeta independiente y una nueva investigación cuando tú estuviste ahí dando todo lo que sabías que viviste, ¿no? Esas declaraciones. La verdad que la gente en México que ha vivido este tipo de injusticias lo puede entender. Momento que soy una mujer ya de edad, porque muchas veces se dice, bueno, ¿cuántos años tenía? Bueno, no importa. Vamos a pensar que llego ahorita y le digo al Ministerio Público, fíjese que me torturaron, que me tenían privada de mi libertad, que me abusaron, que me tenían en explotación. Y el Ministerio Público me dice, pues gracias, váyase usted a su casa en lugar de iniciar la investigación. Entonces, es a todas luces increíble lo que ocurrió en ese juicio. Y algo muy extraño, Carmen, es que el juez que hace esas sentencias es el mismo que hoy me está censurando. ¿Por qué? Porque el juez que hace esas sentencias en contradicción es el socio de Maceo y Abogados, el señor Javier Pineda Arzola. Entonces, qué curioso. El juez es socio del representante legal de Gloria Trevi. Vaya conflicto de interés tan grande. Vaya conflicto de interés tan grande. Fíjate, no solamente resuelve de esta manera tan extraña, sino que además se convierte en abogado el mismo que hoy está pretendiendo censurar mi derecho a la libertad. ¿Tú crees que esto va a ser normal en cualquier sociedad, de cualquier parte de este planeta? Yo creo que no. Eso infringe completamente las leyes de sí, pues todo lo legislativo, ¿no? Realmente no tiene ningún sentido y te da mucho contexto de la pudredumbre que hay en este país, ¿no? Que todo puede suceder. Lo surreal que es México en muchos de los casos, ¿no? Por eso hay tanta injusticia, porque normalizan este tipo de cosas. Y analizar una sentencia que deja en total desprotección a las víctimas, porque gracias a esa sentencia, además, Carmen, llevamos 24 años aterrorizadas literalmente, sin poder mover un dedo, porque la verdad le tenemos miedo principalmente a ella, porque él, claro, él es terrible, es un delincuente a todas luces, pero no hemos vuelto a saber de a Sergio Andrade, ¿no? Pero que nos ha perseguido estos 24 años, silenciándonos, haciendo libros, películas, serie, revictimizándonos, humillándonos, difamándonos. Yo les pido a las personas de verdad, con todo el corazón, que nos permitan escuchar la verdad. En este libro están las declaraciones de lo que las víctimas dijeron en ese expediente en Chihuahua, de lo que las autoridades ministeriales y judiciales escucharon. No es mi interpretación simplemente subjetiva de los hechos, es lo que está en el expediente y necesitamos, porque es un derecho humano que el Estado mexicano nos robó. Sí, es un derecho humano que el Estado mexicano le robó y también es la necesidad de validación del dolor por el que pasaron estas niñas, ¿no? La verdad es que es increíble y de hecho, como algunas veces hemos dicho, es increíble que todavía sigamos teniéndolas, ¿no? O sea, bueno, yo creo que es increíble e histórico y es algo que hay que estar felices de que esté pasando por la unión que esto representa, pero también como creo que Carla tuvo mucho que ver en esta unión, el haber abrazado estos testimonios, ¿no? En su libro. Entonces eso tiene demasiado valor simbólico. Nos robó, pero queremos
por lo menos nosotros tener la oportunidad de que sepan nuestra verdad y no lo que la señora Treviño ha dicho por todos estos años. Esencialmente aquí cuenta todo a la luz, Carla de la Cuesta. Esencialmente cuenta la historia de, contabilizamos alrededor de 40 víctimas, pero hay 11 que declaran que son niñas que van desde los 12 años, adolescentes de 15, 16, 17, jovencitas de 18, 19, pero todas en total situación de esclavitud. Son engañadas a través de una falsa promesa pues, de estudiar en una academia, de participar en proyectos artísticos de la mano de Gloria Trevi, y sin embargo realmente solo era una trampa para poder ser esclavizadas, para poder ser explotadas, para poder ser abusadas. Y a través de esta confianza, según lo que se desprende de los testimonios que hay de las víctimas con la cantante, empieza a haber pues una manipulación para que se permita el abuso de este hombre. Por ejemplo, hay unos testimonios que son terribles, ¿no? Mira, esta es una niña de 12 años y dice, Gloria hablaba conmigo y me decía que Sergio sentía que yo no quería estar con él y que no quería tener relaciones sexuales, por lo que me dijo que no fuera tonta, que eso era lo más normal del mundo, que no tuviera miedo y que no fuera anticuada. Me decía que ella ya las había tenido con su novio y que era una de las cosas más maravillosas que podía haber. Incluso profundizaba en situaciones. Me decía que cuando yo tuviera mi primera relación sexual, al principio iba a tener algo de dolor, pero después me iba a enamorar como nunca lo había hecho. Esto se lo dijo Treviño Ruiz, de 26, 25, 26 años, a una niña de 12 años. Y así como esto... ¿Tú crees que eso es normal? O sea, hoy en día ya lo podemos entender muchísimo más con el conocimiento que ya tenemos, ¿no? Pero incluso en ese momento, en esos tiempos, sin tener todo este contexto y el conocimiento, ya te debería de haber parecido algo anormal, ¿no? O sea, yo me estoy refiriendo a las personas que escucharon estos testimonios, las personas que estuvieron haciendo las transcripciones de lo que les decían las chicas, ya les debió haber hecho un clic en la cabeza, al menos, ¿no? Psicológicamente es demasiado incorrecto que alguien de veintitantos te esté hablando de cosas que por las que tú en esa adolescencia todavía ni siquiera debías vivir o debías pasar, ¿no? Porque, eh, pues sí, hoy le ponemos el nombre, ¿no? Que es grooming, que es preparar a la persona, ¿no? Moldearla para que en su cerebro puedan estar normalizando cosas que a todas luces no eran normales vivirlas a esas edades, ¿no? A una niña de 12 años. Y también no olvidemos el hecho de cómo muchas veces ellos visualizaron a una persona, una de las víctimas, años atrás y eran demasiado puntuales en su proceso y daban seguimiento cada año yendo a visitar a la víctima. Y bueno, esas cosas también no hay que olvidarlas. Pues es indignante. Y era indignante ya en ese entonces también, ¿no? No debemos olvidar eso, ¿no? Porque esos delitos, eh, sí, ya existían. Ya había habido mucha gente que había hecho eso, ¿no? Incluso en esos mismos libros del tigre Lizárraga, ¿sí se llama Lizárraga? Bueno, el tigre, eh, sí, el de Televisa, ¿no? Este hombre que se me olvida su nombre, pues, Emilio Azcárraga, perdón. Emilio Azcárraga en el libro Gaby, que son de antes de que comenzara esta organización coercitiva, ¿no? Pero como ya había estos depredadores en la sociedad, pues de la televisora Televisa, desde esos entonces ya, ¿no? Cómo estaban tan acostumbrados a encubrir a esa gente tan, pues, anormal. Testimonios. Entonces, pues a mí me parece que a una niña a la que le robas
su inocencia de una manera, abusando de tu posición de poder, abusando de tu posición de confianza, abusando de la admiración que tiene sobre ti, y que eso da pie para que después la niña no solamente sea abusada, sino sea explotada, sea privada ilegalmente de su libertad, sea pues torturada, porque Carmen, había unas torturas físicas brutales que no se los deseamos a nadie, golpizas de hasta 500, 600 cablazos, eso está en todos los expedientes. Bueno, aparte yo lo viví, se los puedo decir, porque yo lo viví, 500, 600 cablazos a piel viva. Esto es lo que escucharon nuestras autoridades, Carmen, y esto es lo que decidieron dejar en la oscuridad, y prefirieron pues dejarnos en tal desprotección que se permitió una constante revictimización. Después de lo que vivimos, tener que estar escuchando, no, mira, pues eran una bola de jovencitas ambiciosas que querían estar con un señor, que lo hicieron por fama, que ellas eran las que tenían como víctima a la señora Treviño. O sea, unas cosas que realmente han sido muy lastimosas. Es como decirte, eres sobreviviente del Holocausto. Ay, tú te lo buscaste, seguramente. ¿Y por qué no te escapaste? Ay, no creo que te haya ido tan mal. Seguramente todo así de cruel es, Carmen. Por eso es tan importante darle la dignidad a este caso que merece. Y por eso fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también el abogado Maceo, con su socio, el juez Pineda, ¿verdad? El antes juez Pineda, ahora abogado Pineda, pues también han tratado de desestimar, pero curiosamente no se han dado cuenta que nosotros no hemos sido notificadas de absolutamente ninguna resolución que se haya hecho conforme a todo lo que nosotros declaramos y conforme a muchas otras acciones y que hemos hecho, que también parte de ellas vienen aquí en toda la luz. Y entonces nosotros estamos en perfecto tiempo para poder pedirle a la Comisión Interamericana que lleve a México a la Corte y que le pueda pedir cuentas por tantas omisiones tan brutales. Wow. Y fíjate, bueno, en esta parte en específico quiero resaltar que, bueno, desde hace unos instantes me llama mucho la atención esta fuerza con la que habla Carla, esta indignación, ¿no? Eso es creo que la fuerza que te da la indignación que llevas por dentro y que llevaste por años, ¿no? Este es el momento en el que está hablando de una manera muchísimo más empoderada, ya teniendo el conocimiento, habiendo hecho un trabajo también, pues digamos, psicológico y de entendimiento de todo lo que vivió, que es demasiado fuerte. O sea, cuando vuelves a visitar esas declaraciones tuyas años después, o sea, es algo choqueante. Y eso pasa también con Lily, en el momento en el que pues comienza a hacer de nuevo esta introspección, digamos, explorar ese diario. Y Lily no lo ha contado, o sea, era no parar de llorar, no parar, no parar, y por más de un día, y que a veces tenías que parar, tenías que detenerte para continuar ese proyecto, que en este caso es Estafador de Sueños, que pues no es nada fácil, no es nada fácil. Un precedente, porque a nosotros ya nadie nos va a poder reparar nada, pero que siente un precedente para que estos hechos no se vuelvan a dejar en la oscuridad, para que, bueno, que sabemos que sigue ocurriendo, porque si uno dijera, eso te pasó hace 24 años, pero ya no ocurre, pero sabemos que sigue ocurriendo. Carla de la Cuesta, has usado palabras muy duras, dijiste esclavitud. Nosotros no podíamos, Carmen, ni siquiera pararnos, sentarnos, si no se nos permitía. No podíamos ir al baño, no podíamos tomar un vaso de agua, no podíamos hablar a nuestras familias, no podíamos hablar entre nosotras, no podíamos, no sé, bañarnos. No teníamos shampoo, no teníamos, todas nos hemos tenido que arreglar todos nuestros dientes, todas llegamos todas nosotras las víctimas, por supuesto me refiero, llegamos en una situación completamente destruida en todos los aspectos. Los dientes, yo incluso te podría decir a mis dientes, porque a pesar de que ahora tengo un esposo dentista, me los sigo arreglando, porque como no nos permitían tener cepillo de dientes, entonces yo tengo todos mis dientes tapados, todos. Tengo aquí incluso un implante porque tuvimos un accidente y se me tiró completamente el diente y no me permitieron que me atendieran, y entonces tuve el diente colgando por mucho tiempo hasta que pude regresar a mi casa, y al paso de los años me lo he ido arreglando.
un solo peso, nunca recibimos un solo peso, nunca, Carmen, ni un solo peso. Usaban nuestra personalidad jurídica para poner propiedades a nuestro nombre, para que ellos, o sea, nuestra condición de esclavitud incluía el poner a nuestro nombre sus propiedades para que ellos no pudieran ser sujeto de algún tema de demandas o algo así que pudiera, o tal vez, no sé, presumo, algún tema de evasión fiscal, no lo sé. Exactamente, y bueno, obviamente la víctima no está obligada a saber cuáles eran las motivaciones de haber hecho eso, de utilizar sus personalidades jurídicas, pero obviamente sabemos, porque históricamente pues es lo que hacen estas personas, pues con estas mentalidades pues sí, de delincuentes, que sabemos que ahí estaba Gloria Redondo, la señora Gloria Ruiz Arredondo también, digamos, enriqueciéndose de esta marca, ¿no? Y a base de lo que estaba ocurriendo, que ella no era ajena a saberlo, ¿no? Estaba ella, obviamente, pues de cierta manera, y esto no es pues algo que estemos hablando, ¿no? Esto está en papeles, se han hecho investigaciones, Ponchote y Maggie han mostrado, han leído los papeles, o sea, esto es algo que, bueno, yo creo que ustedes también, muchas de las personas que están aquí, lo saben también, o sea, no, esto no es algo que sea un rumor o que lo digamos por decirlo, ¿no? Que utilizaban nuestra personalidad jurídica, pero nosotros no podíamos ni preguntar qué estoy firmando. Y como esto, abortos forzados, Carmen, matrimonios forzados, embarazos forzados, todas de verdad en una condición de brutal tortura, de golpes y golpes, nos daban de comer cosas hasta, imagínate, Carmen, en Brasil hubo un momento en donde nos daban pulmón, compraban pulmón en una, no sé. Exacto, o sea, esto ya no lo corroboró Lili en Estafador de Sueños, por eso la verdad es que también qué bueno que entre ellas mismas están avalando lo que vivieron. Es algo que creo que es un punto clave para un poco de ayuda para ellas, ¿no? Que ellas mismas, las que dieron esas declaraciones, no lo han olvidado. Cada una ha pasado sus diferentes procesos psíquicos, obviamente cada quien con sus propios, sí, o sea, con sus propios recursos estuvieron pagando esto, o sea, porque ni siquiera el Estado mexicano o alguna autoridad se hizo cargo de eso, ni siquiera Sergio Andrade no hizo eso también, la remuneración de decir, ¿sabes qué? Ya aceptó que las abusó de estas maneras no tan horribles, pero el Estado mexicano también, eso es una de las cosas a las que le dio la vuelta a la página y que les dieron la espalda, porque no hicieron algo por darles un seguimiento, porque eso también es una gran responsabilidad de las autoridades, ¿no? Revisar que estas personas, pues, continuaron su vida bien, pero ni siquiera eso sucedió. Supongo que en un rastro, no sé, ahí solamente llegaban y nos ponían el pulmón hervido, dijeras cocinado, no, hervido, nos daban hígado y riñón hervido, nada más así en agua, nos daban cajas donde estaba basura revuelta de comida de lo que comían el Sergio y Gloria, y esa basura nos la daban de comer a nosotras, incluso a veces nos la hacían en un caldo, nos hacían de licuados de cáscara de huevo, imagínate, licuado de cáscara de huevo. Entonces, ha sido muy doloroso sobrevivir a todo eso y que después encontráramos una justicia que nos dijera, todo eso está relatado en el expediente, no es algo que yo te estoy contando ahorita y no tenemos cómo comprobar qué sucedió, lo relatamos hace 20 años y además todas relatamos exactamente las mismas situaciones porque las vivimos en paralelo, ¿no? Las vivimos en conjunto. Entonces es muy doloroso que han pasado 24 años desde que yo pude regresar a mi casa porque la Interpol pues interviene y es la única forma en la que nosotros podemos volver a nuestra casa. Y sigo hoy aquí, y si yo hoy no tuviera
activistas, organizaciones de sociedad civil, abogados que me están respaldando, yo tendría que vivir en silencio para siempre. Y eso es una crueldad. Todas tendríamos que vivir en silencio para siempre, aguantando una y otra vez la mentira que se ha dicho. Y eso es una verdadera crueldad. Carla de la Cuesta, ¿cómo llegaste ahí y cómo saliste de ahí? Pues llegué por esta falsa promesa de una escuela artística. ¿Tú, tu hermana? Mi hermana y yo, y salí por la Interpol porque los padres de una de las jóvenes, esta joven de 12 años, tenía un bebecito que fue abandonado en España porque este hombre, Sergio Andrade, se deshacía de los niños varones. Pues me encanta, bueno, digamos que cuente esta historia que, pues muchos, los que seguimos el caso ya lo sabemos, ¿no? Que creo que esto es lo que desembocó en que hubiera este movimiento, ¿no? De los padres de Karina Yapor. Es algo que también es importante que se vuelva a decir para las nuevas generaciones que lo están escuchando, ¿no? Y aparte que aprovechar que la audiencia de Aristegui Noticias es muy masiva, entonces cualquier persona ya como de la generación Z o millennials que nacieron, los millennials más jóvenes todavía, se puedan enterar exacto de cómo debieron haberse enterado, no con esa porquería de serie. Podría también abusar de ellas. Todo eso lo relatamos, Carmen. Todo eso es lo que quiero que me entiendan, lo grave de lo que estoy diciendo. Que cualquier ser humano con un poco de empatía no puede entender que hayamos vivido todo esto. Pero más allá, no se puede entender cómo estas autoridades, incluido el juez, ahora socio, decidió no escucharnos, a pesar de que contamos, son declaraciones largas, contando detalles, y ni aún así podría verdaderamente entenderse todo lo que vivimos. Entonces, cuando este bebito está a punto de ser pues dado en adopción, porque no aparecía la mamá, la niña, entonces localizan a la familia en México, esta jovencita. ¿En el orfanatorio? En la embajada, en España, ajá, y vienen y localizan a... Sí, la verdad es que hoy, fíjate, una de las grandes heroínas, sin saberlo y pues sin querer, sucedió así, ¿no? Francisco Ariel es una de las heroínas en esta historia sin saberlo él, o tal vez ya lo sabe, no sé. La verdad es que es algo que es una historia que le concierne a Karina, pues digamos, difundirla, si ella así lo desea, pero cada quien puede decidir vivir de la manera más tranquila como quieren y alejarse de esto, que muchas lo decidieron, ¿no? Obviamente porque sabían al monstruo al que se enfrentaban, ¿no? El monstruo, a los monstruos, yo creo que la corrupción es el gran monstruo que los favoreció a este trío de personas hoy en día acusados todavía. De esta jovencita, y entonces ellos, por supuesto, no sabían de lo que estaba ocurriendo, y lo que sucede es que pues ponen una denuncia, empieza una ficha de búsqueda y captura, y los empiezan a buscar por diferentes países hasta que los capturan en Brasil. Y bueno, pero no sabían de lo que estaba ocurriendo con su hija, a pesar incluso de que tuvo un embarazo. No, es que no sabían. O sea, no sabían de nada. No sabían de eso, justamente antes de hacer ese viaje. Pero ¿cuánto tiempo? O sea, no tenían, lo dijiste, no tenían contacto con las familias. No, fíjate, justamente antes de ese viaje, lo relato también aquí en el libro, justamente antes de ese viaje a España, Gloria personalmente va a visitar a los papás de esta joven para convencerlos de que la niña está perfecta, de que ya le van a hacer su fiesta. Bueno, entonces tenía menos, porque los va a convencer de que le están haciendo su fiesta de 15 años, de que ya se la están preparando, de que va a estudiar en España, de que va a hacer muchas cosas, de que la chica... ¿Con la niña presente o sin la niña presente? Creo que sin la niña presente. Pues bueno, eso es irrelevante. Lo olvidé un poco ahora, pero creo que es con la niña presente. Y si ella, lo que pasa es que imagínate, es una niña que está coaccionada, que está amedrentada, que está, ¿no? Aún si ella hubiera dado que no, pero aún si ella diera una niña. Y entonces los padres
pues ven ahí a Gloria encantadora, angelical, no se preocupe, mire, le vamos a dar a hacer su fiesta a su hija y todo está maravillosamente. Entonces hacían que esta jovencita mandara cartas desde España para que los papás, postales, fotos falsas, donde la ponían en ciertos lugares para que los papás se quedaran tranquilos de que ella estaba estudiando en España, de que ella estaba con Gloria y que estaban todos muy bien. Y pues yo sé que es muy difícil entenderlo, pero mira, era muy difícil, como hasta ahorita hay mucha gente que todavía le cree. Era muy difícil para los papás no creerle, porque ella viajaba hasta las casas a decir, no se preocupe, señora, sus hijos, su hija está bien, su hija está conmigo, su hija está bien. Y eran otras épocas, además, donde no se entendía tanto. Y además, eran unas personas tan conocidas, tan públicas, tan queridas. Yo luego les cuento un ejemplo de una entrevista que escuché del futbolista Rafa Márquez. Él contaba que él se fue solo al Atlas a los 14 años. Se fue solo. A los 14 años se fue solo al club. Pero fíjate la diferencia entre una promesa de un club que sí te reclutó para lo que te quería y la promesa falsa de donde te reclutaron, pero con fines totalmente distintos para los que te habían reclutado, que es pues todo este tipo de delitos, porque claramente ese era el único fin para el que se le reclutaban las víctimas, ¿no? ¿Qué pasó con Sergio Andrade? Bueno, pues a él también misteriosamente le dan tanto que alegan que las sentencias tan fantásticas que se dieron, pues imagínate, a él le dieron 7 años juntando todo su proceso de extradición, ¿no? O sea, nada más estuvo 7 años. Y además algo muy curioso, se ha hablado mucho de que él tuvo que dar una fianza de 1 millón de pesos a la víctima para poder salir, pero no me lo vas a creer, Carmen, pone una propiedad que se presume que en garantía, que se presume que es de un narcotraficante que está ahí adentro de la cárcel, pero jamás se puede ejecutar dicha garantía y así lo dejan ir a su casa. O sea, jamás se entrega una garantía, pero que jamás se puede hacer efectiva. Y aún así lo dejan ir a su casa. Y la víctima jamás recibe ninguna reparación que justamente podría recibir, pues no la recibió. Pero a la autoridad no le pareció importante, nada más con que diera ahí la garantía. Además le dan esta pequeña cantidad de años por una víctima y se les olvida que hay 11 más. Se les olvida que hay 10 más, además se les olvida que nosotras mismas estamos relatando de otros pequeñitos que nacieron en ese contexto que pudieran estar todavía en desprotección. Tampoco se les ocurre buscar a los niños. Una cosa que de verdad no se entiende. ¿Solo fue en Chihuahua este juicio? Solo fue en Chihuahua. ¿No hubo otra denuncia en ningún lado? Hubo una denuncia en el entonces Distrito Federal, en la Procuraduría de, pues, el conocido Samuel del Villar, digámoslo así. Y fue algo también terrible porque hay 2 víctimas que denuncian y curiosamente pues no les hacen caso, se van al ejercicio de la acción penal y no les hacen caso a las víctimas que están relatando con nombre y apellido, las víctimas que están en cautiverio todavía. Pero pues la Procuraduría en ese entonces decide hacerle caso a la señora Gloria Treviño y a la señora María Raquel, que dijeron que las declaraciones de las víctimas eran temerarias, falaces e infundadas. Entonces, le hace caso a ellas, no le hace caso a las víctimas, permite que nosotros nos vayamos a 2 años más de tortura. ¿Y por qué no nos buscan? No nos buscan, les están dando nuestro nombre, nuestro apellido, y no nos buscan, y no buscan a nuestros familiares. A ver si no, vamos a ver, esta señorita que nos está usted diciendo, porque una de las cosas terribles que pasa en ese momento es que sale un calendario que se llama Las Chicas de la Prepa 1996. Sí, la verdad es que es de verdad que cosa tras cosa que los favoreció a ellos, ¿sabes? Todo lo que había detrás y todos los que habían detrás que se hacían los ciegos, como en el caso Menudo, como en el caso también de Menéndez, José Menéndez. O sea, una serie de facilitadores de esto, ¿no? En el 98, Aline y Guadalupe declaran. Y ellas 2, o sea, María y Gloria, van, responden a esas declaraciones diciendo que todo es mentira. O sea, ahí están defendiendo a Sergio, ¿no? Y esto hace, o sea, por culpa del Estado de nuevo, esto desemboca en que todavía 2 años más sigan en el exilio, sufriendo
torturas o sea, los momentos más de locura de este tipo, de este psicópata, también no hay que olvidar eso, ¿no? Que las valientes Aline y Guadalupe declararon en ese tiempo, Guadalupe Casillas y Guadalupe Carrasco también. Son cosas que hay que tener siempre como recordatorio, ¿no? Para los que conocemos el caso y no olvidarlo, no olvidar esas cosas tan relevantes. Ya estamos llegando al final. Ya es la última parte, lo de Sergio Andrade. O sea, lo de Sergio Andrade también otro favorecimiento a ese ser, porque no es un ser humano, es un ser que mañosamente da esta propiedad, que ellas nunca la pudieron cobrar. Karina Yapor, la verdad es que nunca obtuvo nada, ni siquiera de justicia. O sea, 7 años es una burla. 7 años en los que estuvo él, que también le contaron el tiempo en el que estuvo en Brasil. Hay menores de edad, pero ni siquiera está oculto. Ahí tú puedes ver en el calendario 17 años, 16 años, 15 años, con los teléfonos reales de su casa y con la declaración ya clara de que se buscaba hacer una hotline con esas jovencitas. ¿Tú crees que nos buscaron? ¿Quién organizó eso? Pues, o sea, Sergio pretende, incluso se hacen las grabaciones, hacer una hotline con el calendario de estas niñas, que todavía varias son menores de edad. Se le avisa públicamente. Porque es una invitación pública. Es una invitación pública, el calendario ahí está, tú puedes ver, y además está en el expediente, pero aparte tú lo puedes ver ahí, las niñas, de hecho una de la jovencita que te menciono, que fue por la que se hizo el juicio, está ahí en ese, de hecho dice creo que 16 años, pero tendría 14 años en realidad, y están ahí en traje de baño, se le informa que se pretende hacer una hotline, se le informa que se pretende, que están en esclavitud, que están en abusos, y no nos buscan, Carmen, ni buscan a nuestras familias. Es un reclamo al Estado mexicano, es un punto que se han planteado, o tú misma, o no sé cuántas personas, ante la Comisión Interamericana. Más de 10 víctimas. 10 víctimas le están diciendo a la CID, nosotras versus el Estado mexicano por denegación de justicia. ¿Cuál es el concepto legal? Exactamente. Primero tenemos que entregar... estamos entregando toda la documentación porque no queremos esperar a que la comisión se la solicite a México y se tarde 10 años en entregarla, ¿verdad? Entonces nosotros estamos entregando la documentación y por supuesto lo que se espera es poder ir a la corte para poder pedirle al Estado mexicano cuentas por estos y que en su momento, por supuesto, no solamente se haga responsable y pueda dar un posicionamiento público donde reconozca lo que hizo las... Exactamente, wow. De verdad es que, bueno, seguimos guardando la esperanza de que lo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también prospere. Hay algunas cartas, varias cartas que están ahí que se están jugando al mismo tiempo. La verdad es que qué valor y qué fuerza. Wow, Carla, una vez más un aplauso de pie y pues también me parecía importante volver a hacer este pequeño análisis como recordatorio y porque las chicas ahorita están en un receso de sus podcasts y pues seguir difundiendo y que estén presentes, ¿no? Que no porque están en un descanso nosotros dejemos de estar hablando de ellas de la manera en la que la hacemos, pues digamos positivamente, poniendo un granito de arena, ayudándolas en lo que se pueda. Vamos a seguir aquí apoyando como siempre, gente, si se les ocurre una idea que podamos hacer, aquí vamos a estar con todo el corazón del mundo, pues intentando hacerlo. Denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos muy pronto por acá en otro análisis, otro video aquí en Moctezuma Clips. Cuídense mucho y un beso.